El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. Silent Hill 3. La herejía del canon. Parte 1. De antemano sabemos que nos echaremos encima comentarios desfavorables debido a que en este programa hablaremos de Silent Hill 3. ¿Por qué nos ganaremos comentarios desfavorables? Pues porque muchos de ustedes, si ya nos han seguido desde hace algún tiempo, sabrán que no consideramos a Silent Hill 3 como parte de la saga. En nuestra opinión es un juego bueno en cuanto a la interacción que un juego de estos debe ofrecer, pero como aquí lo que nos importa es el aspecto artístico en cuanto a lo estético y lo literario, pues vamos a mencionar unos puntos que encontramos interesantes y que estamos seguros no se han considerado en otros sitios web sobre Silent Hill y que no hablan bien de esta tercera entrega. Cabe aclarar que aunque el programa está dedicado a Silent Hill 3, se harán muchas referencias al primero, porque es inevitable siendo el nexo obligado de este tercer Silent Hill y además siendo la continuación directa de la historia. Es bien sabido por todos los seguidores de Silent Hill que Heather Mason es la tercera versión de Alessa. Silent Hill 3 es la continuación directa del Silent Hill original, pero realmente nunca aparecen los personajes originales del primer juego, y eso es porque la historia del original tuvo un final decisivo y sin posibilidad de continuación, a menos que se hubiera seguido la línea de los finales donde Sybil y Harry escapan, con o sin la pequeña Alessa Cheryl, cosa que no ocurre en Silent Hill 3. Los principales aspectos que marcaron fuertemente el primer juego, o el original, son los siguientes. Primero, abuso infantil en el entorno escolar, o bullying. Segundo, sectarismo y fanatismo religioso. Tercero, abuso y tráfico de drogas. Cuarto, violencia intrafamiliar. 5. O quinto, posible abuso sexual. Aunque en la película lo justificaron adecuadamente con el conserje de la primaria, en el videojuego es posible que haya habido tales abusos hacia Lisa Garland, la enfermera, por parte del Dr. Kaufman. En Silent Hill Origins esto es más claro. Sexto, maltrato animal. Séptimo, horror psicológico. Alusión al miedo primario fundamentado en lo que no se ve, ya sea por la niebla, por la oscuridad o por los monstruos que realmente no tienen rostro. Un aspecto que llamó fuertemente nuestra atención de estos puntos en el primer juego y que son esenciales para la historia fueron el uso y abuso de drogas. Si recordamos, veremos que no es una mención gratuita ni decorativa en la historia, sino que está fuertemente ligada a las actividades de personas como Dahlia o Kaufman, pero en Silent Hill 3 no existe más ese cimiento puntual que fueron las drogas. De hecho, parece que de aquí en adelante a los autores de los siguientes Silent Hill se les olvidó por completo el asunto. ¿Será porque los que continuaron no eran el Team Silent? Por eso nos parece que de forma irónica esto es una herejía en el canon de Silent Hill, pues además todo lo que sigue en futuras historias, aunque sean precuelas, no hace ninguna referencia directa a las drogas como la muy referenciada y famosa Claudia Blanca, aunque luego publiquen libros, cómics o demás parafernalia donde digan que la Orden la usaba para sus rituales. Ya aparecen los de Lucasfilms sacando un montón de parafernalia explicando todo lo que salió mal en sus películas. Claro está, hay quienes consideran que los eventos paranormales del juego explican perfectamente toda la trama y que el asunto de las drogas es una añadidura gratuita. Nosotros creemos que es algo muy realista, sobre todo considerando que diversos grupos sectarios la han usado para manipular a sus agremiados. Hay varios puntos a tratar aquí. Recordemos que estamos hablando de Silent Hill 3 y de por qué nos parece el peor Silent Hill de la saga, excluyendo Shattered Memories, que definitivamente es un bodrio sin importancia. Uno es que la única referencia a la droga más famosa de Silent Hill, que irónicamente no vuelve a salir en la historia, sea Claudia Wolf,
Otro punto es que puede ser, suponemos, que los eventos del primer Silent Hill ocurrieron en la cabeza de Harry Mason o en la cabeza de Alessa Cheryl. En esta última línea está la posibilidad de que hayan ocurrido por cuestiones paranormales, que de hecho es la línea que siguieron fielmente en todos los demás juegos. Aquí podemos hacer un paréntesis de por qué Silent Hill 4 es, en nuestra opinión, mejor que Silent Hill 3, y es porque en The Room los sucesos son como un sueño del que se despierta que metaforiza el nacer, morir y resucitar de las deidades. Si hacen otro Silent Hill y digamos no están directamente conectados con el primero, podrían hacer lo que hicieron con The Room o con Restless Dreams, partes de la saga de las que ya hablaremos también en otra ocasión. Continuando con Silent Hill 3, vemos que otro cimiento puntual de los que mencionamos tenía el original se dejó olvidado, salvo en Silent Hill Origins, que es el abuso infantil. Es un tema polémico, fuerte y por su naturaleza desagradable y reprobable. Pero siendo francos, Silent Hill, el original, no hace apología de este tema. La religión, el fanatismo y las drogas, junto con el abuso infantil y la violencia intrafamiliar, originan monstruos y hacen de un pueblo un infierno. Es una premisa genial de Silent Hill, todo un homenaje a Carrie de Stephen King, con un poder de atracción que lo situó por encima de cualquier cuento de sustos baratos. Comida para gatos. Pídalo por su nombre. Comida para gato, gato barato. Me dura un buen rato. Gato barato, comida para rato. Solo supervive y andará ratoncito. Tiene proteínas y también vitaminas. Los gráficos estará feliz. Si las escaleras le parecen más largas últimamente, es que necesita una casa de un piso. Que tuvo en su historia cualquier otro juego de survival horror como Resident Evil. Ahí radica la supremacía de Silent Hill. Pero, ¿dónde están esos puntos en Silent Hill 3? Si bien conservaron intacto el asunto de la religión, cambiada claro está, porque como veremos luego, no es la misma que en el primero, y del fanatismo, hay muchos cabos sueltos y algunas situaciones gratuitas, tales como la muerte de Harry Mason que antes mencionamos. ¿Por qué la gente en Silent Hill 3 se transforma en monstruos? ¿Cuál es la justificación? En Silent Hill 1 eso no pasaba, aunque claro, seguramente recordarán a la bella y joven policía Sybil Bennett, pero ella fue poseída, no transformada en un monstruo. Y en Silent Hill 2, la justificación tenía que ver con el comportamiento reprobable de dichas personas como el padre de Angela, o bien con los sentimientos de culpa como la esposa de James. Los sueños de la razón producen monstruos. Goya. ¿Recuerdan? No parece haber nada de eso en Silent Hill 3, es decir, ¿a razón de qué justifican esa estética? La estética del original está basada enteramente en que lo que no se ve produce miedo, y en los traumas sufridos por una infante. De ahí que la representación visual de cada monstruo es algo a lo que la niña le tenía repulsión. En serio, ¿de qué se trata la estética en Silent Hill 3? Tomemos el caso por ejemplo de Leonard Wolf, padre de Claudia que Heather derrota en el hospital en un cuarto inundado. El tipo fue expulsado de la Orden y recluido en un hospital psiquiátrico, y se le conocen hechos de abuso también hacia su propia hija. Si Silent Hill 3 fuera el mundo de pesadillas de Claudia, esto sería justificable, pero no es así, es el mundo de pesadillas de Cheryl, Alessa, Heather, aunque se diga que Claudia Wolf es la antagonista de la historia, antagonista creada ex nihilo e insertada con calzador. Toda la premisa del juego se basa en que la protagonista haga lo que hizo en el primer juego, ser la madre de Dios. El pasado, el presente y el futuro de los juegos se basan en esta idea y en esta persona, no en Claudia, por lo que resulta un personaje gratuito. ¿Qué papel juega aquí el tal Leonard? Ninguno, en nuestra opinión. Pudo haber sido el tío de Claudia y el resultado en el juego sigue siendo el mismo. No así sucede con la relación entre Harry y su hija o Dahlia y su hija también. El que sacaran como recurso Deus Ex Machina, que Claudia es casi una hermana de Cheryl, se nota marcadamente cuando se menciona que hay aversión de Claudia Wolf hacia Harry Mason por haber frustrado el nacimiento de Dios en el primer Silent Hill. En el primer Silent Hill nunca existió ninguna referencia a ninguna Claudia, a excepción de la droga que era una planta, no una persona. Y sobre el pasado de Alessa,
ni en Silent Hill Origins se habla de la tal Claudia. Al menos sabemos que ni era su vecina ni iba con ella a la escuela. ¿De dónde sale la tal Claudia entonces? Pues de ningún lado, y no nos referimos a Nowhere. ¿Por qué razón Claudia tiene poderes similares a los de Alessa? Sabemos que Alessa los tiene porque sería la madre de Dios, porque como Carrie poseía dotes que los demás no entendían, porque su madre hizo un pacto básicamente con un demonio, pero para Claudia no encontramos sentido alguno. Este es un modo de restarle importancia al personaje que representa Alessa Cheryl. ¿Y qué hay de la muerte de Harry Mason? Pues nada, hombre. Dado que este juego tuvo mucho de gratuito, tuvieron que eliminar a Harry porque él no era gratuito. Lo creemos así porque de haber estado vivo, probablemente habría ido a tratar de salvar a Heather o de menos se hubieran contactado en algún punto del juego, quizá para ayudarla o para que ella lo salvara a él, lo que habría hecho mucho más interesante el juego en nuestra humilde opinión, además de darle más coherencia y continuidad al juego sin dejarlo caer en la gratuidad en la que cayó, sin mencionar que es un poco aburrido. Esperen, ¿eso es de hecho lo que pasa en la película de Silent Hill Revelations? ¿La película superó al videojuego? Parece que sí. Silent Hill 3 ha sido una decepción total. Personajes gratuitos, monstruos gratuitos o refritos del original, premisas flojas o injustificadas, huecos y conflictos en la historia y asuntos fundamentales olvidados del primer juego, Deus Ex Machina. Silent Hill ochentero. Tomemos datos duros. Silent Hill nunca nos indica en qué año ocurren sus eventos. Nos referimos al original. Según la wikia de Silent Hill, el tercer juego ocurre en el año 2000, 17 años después del primero que ocurrió, según esto, en 1983. No sabemos si los datos los sacaron de Lost Memories o de la novela oficial, pero ninguno, repetimos, ninguno de esos datos se referencia en lo más mínimo en los juegos, ni siquiera en Silent Hill 3. Para ello recomendamos ver el capítulo 2 de esta primera temporada. Datos curiosos. Heather tiene un colgante en el cuello, collar, que le dio Harry para protección. Es similar al de Rosemary, la protagonista de Rosemary's Baby, de Ira Levine, calle del primer Silent Hill. Pero mientras que aquí Harry se lo otorga para protección, recordando lo que ocurrió con Sybil y en el final, en la historia de Levine es para mantener atada a Rosemary al culto. En la primera escena donde Heather se ve en un espejo, en el centro comercial, el personaje nunca mira a los espejos. No importa cómo la hagas caminar o la posiciones frente a estos, nunca los mirará, afirmando su sentencia de que no le agradan. Se suponía que Cheryl había sido rescatada por un ángel, aunque no se sigue con esta idea en adelante. Por ejemplo, Silent Hill Origins pone en el papel de héroe a Travis Grady, un trailero que salva la otra mitad de Alessa, que más tarde sería Cheryl. Mientras que nos pareció ni bueno ni malo Silent Hill Origins, hubiéramos preferido que dejaran la teoría del ángel en lugar del trailero. Wikinota sin sentido. En alguna parte de la wikia de Silent Hill donde se habla del juego original, se menciona que Harry ve a una anciana orando en la iglesia de Balkan, y luego en la descripción de Dahlia, personaje referido, se dice que es una mujer de 46 años, aunque su aspecto físico parece mucho mayor que eso. Definitivamente, Dahlia no luce de 46 años, pero tampoco parece una anciana. Caray, eso es lo malo de las wikis. En otra parte se menciona que Harry Mason es torpe, pero amoroso con su hija Cheryl, a la que cuida desde que murió su madre. Estas críticas al personaje de Harry son infundadas, pues en el juego nada nos indica que Harry sea torpe. De hecho, estas críticas provienen de muchos blogs y sitios de Silent Hill en inglés que se refieren a los movimientos del personaje en el sistema del PSX como clumsy, que literalmente significa torpe. Esto es debido a que Harry, al seguirse de frente en un camino abierto, al topar con paredes u otros objetos como árboles, postes o rejas, chocaba dándose un golpe. Claro está, es lógico que si hacemos eso en la realidad pasará lo mismo. Estamos acostumbrados a que los personajes no hagan algo bobo, aunque nosotros que los controlamos sí hagamos muchas cosas bobas.
Cuando ven que algo así sucede en el juego, la idiotez ocurrida es culpa del personaje y no de su controlador, ¿verdad? Otro punto criticado fue que al girar sobre su eje, Harry mágicamente lo hacía como si estuviera en un disco que rota, y no con sus piernas. De hecho, lo hace sin moverse, pero eso se debe a que los programadores y animadores no incluyeron esos movimientos para el giro. Vale, es un punto criticable, pero de eso a salir a vociferar a tontas y locas, que por eso Harry es torpe cuando el tipo fue capaz de llegar con su hija en medio del infierno, ¡sa!, es declarar insensateces. Bueno, hasta aquí llegamos en esta primera parte de la disertación sobre Silent Hill 3 y por qué lo consideramos tan malo. En la segunda parte veremos un breve análisis literario y sus relaciones inconexas con el original. Hasta la próxima entrega el siguiente jueves.